Compañeros, el video de hoy será sumamente importante. Últimamente parece que todo en el mundo del fitness está en constante cambio. Lo que eran verdades absolutas hace años, luego dejaron de serlo, y algunas se vuelven a debatir en un constante retorno. Crunch abdominal, suplementos deportivos, ventana anabólica, gramos de proteína por día o lo que hoy nos concierne, estirar o no estirar antes de entrenar. Hace años podríamos decir que prácticamente se usaba el mismo modelo de calentamiento estándar, practicaras el deporte que practicaras. Un poco de carrera continua, algunos estiramientos dinámicos, rodillas arriba, talones atrás, terminando todo el mundo en el suelo con una rutina de estiramientos estáticos antes de empezar con la parte principal. Esta vieja idea del calentamiento para todos ha ido evolucionando cada vez más hacia calentamientos mucho más específicos para cada deporte, aunque parece que con algo en común en la mayor parte de ellos, la eliminación de los estiramientos estáticos en el proceso. Veamos entonces si la corriente actual está o no en lo cierto. Antes de meternos de lleno con la evidencia acerca de los estiramientos estáticos y el rendimiento deportivo, vamos a definir los principales tipos de estiramientos que existen. Estos son: estiramiento balístico. Consiste en la realización de pequeños rebotes, elongando el músculo cerca de su máximo rango de recorrido, con un gran aumento de la longitud muscular por unidad de tiempo, por ejemplo, ir a tocar los pies con las manos, realizando pequeños balanceos o rebotes cerca del punto máximo de estiramiento. Estiramiento dinámico. En este caso la elongación de la musculatura es posible debido a la contracción de la musculatura antagonista, produciendo un movimiento suave y controlado, en el que se intercambia de manera repetida la musculatura estirada entre agonista-antagonista, como los balanceos con una pierna hacia adelante y hacia atrás, estirando musculatura flexora y extensora de cadera. Facilitación neuromuscular propioceptiva, FNP. Es un método que acelera o favorece el mecanismo neuromuscular mediante la estimulación de los propioceptores. Existen varias técnicas, pero básicamente consiste en estirar un músculo, seguido de una contracción resistida y, tras relajar el músculo un par de segundos, volverlo a estirar lográndose en este segundo intento un mayor rango de recorrido. Estiramiento estático. Se produce el movimiento y estiramiento de los tejidos sobre una postura mantenida durante varios segundos, 15-60 segundos. Esta postura puede ser asistida por un compañero, estático pasivo, o mediante el uso del peso corporal o estructuras externas como una pared o valla, apoyar el talón sobre una valla para estirar los isquiosurales. Actualmente, la inclusión de estiramientos dinámicos o balísticos en el calentamiento están bastante aceptados. Por el contrario, los estiramientos estáticos parecen haber perdido su lugar en esta parte del entrenamiento. Veamos qué dicen los estudios sobre ello. En la década de los 80, varios autores defendían que el aumento de la flexibilidad se traducía en mejoras en el rendimiento deportivo y en la prevención de lesiones, principal argumento del uso de los estiramientos estáticos. Sin embargo, a partir de 1990 surgieron investigaciones que afirmaban que los estiramientos no mejoraban el rendimiento deportivo ni prevenían lesiones. Grenion, 2005. Según Michael Boyle, esto llevó a lo que él llama una enorme reacción en exceso, es decir, a la eliminación por completo del uso de los estiramientos estáticos en cualquier momento del entrenamiento. Boyle y Manso de Zúñiga, 2017. Total, si se habían demostrado o, mejor dicho, no se habían demostrado efectos beneficiosos de los estiramientos, ¿para qué usarlos? El problema está en que esta decisión es un poco radical, ya que no tiene en cuenta los diferentes enfoques y protocolos usados en los diferentes estudios. Avanzando en el tiempo, encontramos una revisión en el año 2009, que arroja resultados contradictorios en los estudios analizados según dos aspectos importantes a tener en cuenta. Diferencias entre el uso aislado de los estiramientos estáticos o incluidos junto a otras técnicas de calentamiento. Los diferentes deportes o prácticas deportivas posteriores. De esta manera concluyen que, aunque queda claro que el uso de estiramientos produce una reducción en la producción de fuerza, estos efectos son menos aparentes cuando los estiramientos se combinan con otras actividades típicas de un calentamiento. Michugi Cosgrave, 2009. Simic y colaboradores también llegan a la conclusión de que no deberían usarse los estiramientos estáticos como único calentamiento, debido a las pérdidas de rendimiento posterior. Simic, Salabón y Markovic, 2013.
Parece haber una relación entre la duración del estiramiento y los efectos posteriores. Mientras que estiramientos con duraciones largas, 45 o más de 60 segundos, comprometen el rendimiento posterior, no parecen tener los mismos efectos estiramientos con una duración menor. Kylie Blazevich, 2012 y Mchugi Cosgrave, 2009. Además, a la hora de considerar estirar o no en el calentamiento, se debe tener en cuenta el tipo de práctica deportiva a realizar. Así, por ejemplo, actividades como el ballet o la gimnasia, que requieren grandes rangos de movimiento en distintas articulaciones, podrían beneficiarse más del uso de estiramientos que actividades más cíclicas, y con menos rangos de movimiento como el running o el ciclismo. Esta hipótesis está en consonancia con los resultados obtenidos en el estudio realizado por Lowery y colaboradores en 2014, en el que comparó el tiempo invertido en recorrer una milla con un 5% de inclinación entre un grupo que realizó estiramientos estáticos, respecto a un segundo grupo que no los realizó. Los resultados fueron que el grupo que no estiró obtuvo un tiempo significativamente menor que el otro grupo. Después de los estudios analizados podríamos decir, en un principio, que los estiramientos estáticos antes de entrenar reducen la producción de fuerza muscular posterior. Pero es importante ver el contexto de cada situación. Parece claro que afectan al rendimiento en prácticas deportivas más cíclicas, correr o ciclismo, en las que no se demandan grandes rangos de movimiento y, para mí lo más importante, cuando estos estiramientos se realizan solos, es decir no integrados en un calentamiento completo, y además con una duración excesivamente larga. En los estudios en los que la duración de los estiramientos estáticos es mucho menor y además son incluidos como parte de un calentamiento completo, no parecen afectar negativamente al rendimiento deportivo posterior. Como conclusión te diría que realices un buen calentamiento específico antes de entrenar y que incluyas estiramientos estáticos siempre y cuando te sientas cómodo y que no te influya en el rendimiento. A modo resumen, no ejecutarlos si vas a realizar una actividad cíclica de media larga duración, running, ciclismo, después. Si decides realizar estiramientos estáticos en el calentamiento, que sean después de haber realizado técnicas de liberación, rodillo de espuma, pelotas de tenis, y antes de realizar estiramientos dinámicos o balísticos. No realizar estiramientos de más de 15-20 segundos. Mejor estiramientos de corta duración. Individualizar. Valorar el tipo de práctica deportiva a realizar después. Deportes como la gimnasia deportiva, con una gran demanda de flexibilidad estática, podrían beneficiarse de una mayor flexibilidad. Como siempre digo, la evidencia está muy bien, pero de nada vale si no se combina con la experiencia. Prueba tú mismo, valora y saca tus propias conclusiones. Good vibes is the only thing we giving off. Oh, you say that you feeling it. Haters didn't get the invite, huh? But I bet that they hearing this. Making noise off the Richter. Kodak lifestyle, you better take a picture. Magazine centerfolds, now I'm thinking bigger. Fuck the average Joe, boy, you know I'm trying to differ. And so far I think I'm doing it. Anything is possible, and boy, I think I'm proving it. People looking up to me, I'm really kinda new to this. Yeah, they looking up to me, I'm really kinda new to this. I got their hands to the ceiling. Boy, it's indescribable, I can't explain this feeling. My life's so appealing, cause boy, I'm living for right now. All you people wearing suits better pipe down. Rest. If I found a way to be happy every day, if you could just see my face, y'all would see I'm smiling. The clouds are never gray. If only there was a place. If you could just see my face, then y'all would see I'm smiling. If I found a way to be happy every day, if you could just see my face, y'all would see I'm smiling. The clouds are never gray. If only there was a place. If you could just see my face, then y'all would see I'm smiling.